bien, bienvenida, bienvenida. Entonces, vamos a empezar el primer tema, que es a cargo del doctor Gerson Alonso Estefanero Mesa, que va a tocar el tema de tumoraciones subglóticas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches. El primer caso clínico que vamos a discutir es lo que es una tumoración subglótica. Ahora sí. Bueno, para empezar, se trata de un paciente con iniciales MAE, de sexo femenino, de edad 65 años. Ella es natural de Arequipa y su ocupación actual es docente de primaria. Cursa con un tiempo de enfermedad de 7 meses, caracterizado como síntomas principales carraspera, disnea y baja de peso. Ella refiere que 7 meses antes de su ingreso presenta sensación de sequedad de garganta asociada a carraspera. 4 meses antes presenta sensación de falta de aire al mantener conversaciones prolongadas y realizar esfuerzo físico. Manifiesta que cuando camina al menos 5 cuadras. Durante el último mes ha bajado 1 kilo de peso. Niega disfagia sólidos o líquidos, odinofagia, disfonía, apnea del sueño, epigastralgia, dificultad respiratoria nasal y respiración bucal. Presenta ronquidos nocturnos ocasionales. Acude de manera particular a un consultorio de otorrinolaringología donde te realizan una nasofibrolaringoscopía y encontraron una tumoración a nivel subglótico. Esto fue en noviembre de 2018, por lo que fue referida a nuestro servicio para tratamiento, para completar su estudio y posible tratamiento quirúrgico. Siguiente. Los antecedentes fisiológicos y postnatales, ninguno de relevancia. Siguiente, por favor. Con enfermedades crónicas y alergias y medicamentos, tampoco ninguna importancia. Siguiente. Al examen físico, siguiente, por favor. Preferencial, bueno, lo que es nariz, encontramos una pirámide nasal bien conformada, narinas simétricas, la mucosa nasal no congestiva, la mucosa nasal, perdón, el septum nasal tiene una desviación septal moderada a la izquierda en área 2 y 4 de cote, corrientes medias de tamaño adecuado y corrientes inferiores aumentados de tamaño. A la laringoscopía indirecta se evidencian cuerdas vocales no congestivas, móviles, simétricas, coaptan bien a la fonación, sin tumoraciones evidentes en las cuerdas vocales. Pero en subglotis se evidencia una tumoración de bordes definidos que ocupaba 2/3 posteriores de subglotis del lado derecho, por debajo de la cuerda vocal derecha, que incluye aproximadamente un 60% de su luz. A nivel de cuello cilíndrico, simétrico, no se pasan adenopatías y la tiroides de tamaño adecuado. Este es el examen físico preferencial. Siguiente. Hasta ahora manejábamos solo con el examen físico y la anamnesis, los diagnósticos de una tumoración subglótica de etiología determinada, una desviación septal y una hipertrofia de cornetes. Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún dato más? Siguiente, por favor. Siguiente. En los exámenes auxiliares prequirúrgicos, ninguna importancia. Siguiente. Se le pidió de todas maneras un perfil tiroideo con anticuerpos antitiroglobulina. También todo el rango normal. Siguiente, por favor. En nuestro servicio se hizo la primera nasofibrolaringoscopía el 21 de febrero de este año, donde se evidenciaba las cuerdas vocales no congestivas, eran móviles, simétricas, coaptaban bien a la fonación, y la subglotis se presentaba la tumoración de bordes definidos vascularizada, que ocupa 2/3 posteriores del subglotis del lado derecho, y al parecer hasta el primer anillo traqueal del lado derecho, lo que incluye la luz en un 60%. Siguiente, por favor. Se le hizo también una ecografía cervical, donde no evidenciábamos adenopatías, y bueno, la tiroides es del espectro normal. Siguiente. Se le hizo una tomografía donde evidenciábamos un engrosamiento aparentemente de la cuerda vocal derecha, que disminuye la amplitud de su luz. La tiroides era de morfología y densidad conservada. Siguiente, por favor. Se le solicitó también una resonancia de cuello, donde concluía la resonancia como una tumoración sólida subglótica derecha que afectaba la luz, ¿no? De diámetros aproximadamente antero-posterior de 17 milímetros por 11.7 milímetros y 21 milímetros. Siguiente. Aquí podemos apreciar la resonancia, ¿no?, con la tumoración. Siguiente, por favor. Se realizó una junta médica el 3 de marzo entre los servicios de cirugía de cabeza y cuello y otorrinolaringología de nuestro hospital para decidir tratamiento quirúrgico, concluyendo que se iba a hacer un abordaje externo a cargo de cirugía de cabeza y cuello
donde se iba a hacer la exéresis de la tumoración mediante una traqueofisura con colocación de tubo en T de Montgomery. Siguiente. Pasa el primer video. Bueno, en esta parte voy a invitar al doctor Jorge Arenas. Él es médico asistente del servicio de cirugía de cabeza y cuello de nuestro hospital, para que nos dé algunos alcances de la técnica quirúrgica que se llevó a cabo en la paciente. Gracias, Gerson. Buenas noches con todos. Bueno, como ya Gerson explicó, este paciente ingresó con el diagnóstico de una tumoración subglótica de etiología determinada. En la junta médica no se decidió hacer una biopsia porque el tamaño de la luz que se veía era pequeño y de repente esto iba a obstruir la vía aérea y iba a ser necesario hacer una traqueostomía. Entonces se decidió hacer una cirugía de entrada que permita extraer toda la tumoración, ¿no? Se hizo una incisión a nivel cervical, como se aprecia ahí, una incisión de Kocher que va de borde anterior a borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Se empezó a hacer la disección por planos, piel, celular subcutáneo, platisma, se crearon los colgajos cutáneo-musculares, el superior y el inferior, y lo primero que se hizo fue asegurar la vía aérea colocando una traqueostomía que se hizo más o menos a nivel del tercer a cuarto anillo traqueal. Una vez asegurada la vía aérea, se procedió a aperturar los músculos pretiroideos, a separar el istmo de la tiroides y realizar la traqueofisura, ¿no? Una vez que se realizó la traqueofisura, se pudo exponer toda la tumoración, que era una tumoración aparentemente de unos 2 centímetros, de bordes regulares, la cual se logró extraer completa, no tenía adherencias a tejidos circundantes, y posteriormente se realizó el cierre de esta traqueofisura. Nosotros usamos prolene con puntos vertidos a la región externa, y se colocó un tubo en T de Montgomery, ¿no? La importancia de colocar el tubo en T de Montgomery es como si extraído una tumoración de subglotis, que es la parte más estrecha. Puede posteriormente, por la reparación de tejidos, causar una estenosis que posteriormente pues llevaría a una insuficiencia respiratoria al paciente, ¿no? Es importante, cuando se coloca el tubo en T de Montgomery, medir bien sobre todo la parte superior del tubo, que esta tiene que ir hasta la subglotis, pero sin afectar cuerdas vocales, ¿no? Esto se puede medir durante el acto quirúrgico y se puede recortar si esta T, la parte superior de la T fuera muy larga. Una vez que se coloca el tubo en T de Montgomery, ahí vemos la tumoración, más o menos 2 centímetros, bordes regulares, y se coloca el tubo en T de Montgomery, que ahí lo pueden ver. Nosotros lo extraemos generalmente a los 9 meses. 9 meses después se extrae el tubo en T de Montgomery. A veces puede ser más, menos, depende de la cola. Y posteriormente se le hace controles pues, con nasofibroscopías para ver que no haya pues, ni recidiva ni estenosis en la zona, ¿no? Ya supongo ahora Gerson explicará el diagnóstico anatomopatológico que salió de esta tumoración, una tumoración bastante rara, y explicará algo al respecto. Chévere, doctor. Bueno, para detallar un poco más el informe operatorio, ¿no? La operación realizada fue una traqueolaringofisura, se hizo la exéresis de la tumoración y la colocación del tubo de Montgomery. La tumoración era bilobulada, de más o menos 2.5 por 1.5 centímetros, dura, de coloración blanquecina, inmediatamente por debajo de la cuerda vocal derecha hasta llegar al primer anillo traqueal. Casi lo que habíamos sospechado tanto por la resonancia y los hallazgos de la nasofibro, ¿no? Siguiente.
Un mes después sale el resultado de patología, ¿no? Y el diagnóstico que nos arroja es una enfermedad de Rosay-Dorfman. Esta enfermedad es rara, ¿no? Generalmente, voy a explicar en la siguiente diapositiva, ¿no? Se usan mediciones inmunohistoquímicas especiales, sobre todo se caracteriza por la presencia abundante de histocitos, ¿no? Los marcadores para esto son el F100 y el CD68, fueron positivos, y con un fenómeno llamado la empedoglioplesis, que como vemos en la imagen, significa que un histocito contiene a un linfocito dentro de su citoplasma, ¿no? En la parte central de la imagen que presenta. Siguiente. Actualmente la paciente presenta, después de la operación, notable mejoría de la disnea, continúa actualmente con el tubo de Montgomery, por la cirugía fue en marzo, más o menos en diciembre debería estar retirándole de acuerdo a los materiales que hagan cirugía de cabeza y cuello. Entonces vamos a pasar a la revisión de la patología. Por ser una enfermedad rara, lo que he hecho es recolectar más o menos todos los artículos de esta enfermedad como afectación laringea, ¿no? En este caso voy a exponer un artículo de Rosay-Dorfman laringio del hospital de Beijing, ¿no? Enfermedad de Rosay-Dorfman, histocitosis sinusal con linfadenopatía masiva con compromiso laringio, estudio retrospectivo de 5 casos clínicos. Siguiente. Para introducir, ¿qué es la enfermedad de Rosay-Dorfman? Es una enfermedad que recibe su nombre en 1969, caracterizada por una linfadenopatía, como en imagen, indolora a nivel del cuello. Cursa con fiebre, parches de proliferación masiva de histocitos en la patología y presencia de linfocitos envueltos en el citoplasma de estos histocitos, fenómeno que anteriormente describí. Esta enfermedad es clínicamente muy rara y generalmente afecta a los ganglios linfáticos, ¿no? También puede presentarse en cualquier sitio extranodal, siendo los sitios más comunes la piel y el sistema nervioso central, pero también está descrito el sistema respiratorio, ¿no? En este caso la laringe, pero de forma muy rara. La afectación laringea es extremadamente rara y solo hay casos aislados en la literatura. En este estudio hubo 31 casos de enfermedad de Rosay-Dorfman, los diagnósticos se confirmaron patológicamente, ¿no? Se examinaron retrospectivamente solo 5 casos con afectación laringea y se empleó un análisis descriptivo. Se invitó a patólogos de este hospital, ¿no? Para confirmar si realmente era esta patología. Siguiente. Como vemos en la tabla, la mediana de edad de estos 5 pacientes fue de unos 38 años. Los síntomas de aparición sistémica incluyeron principalmente linfadenopatía en el cuello, ¿no? A nivel de las axilas, la ingle, así como síntomas laringios, principalmente una voz ronca o obstrucción de vías respiratorias. Además de la laringe, también se encontró afectación de la cavidad nasal en 3 casos, cavidad faríngea en 2 casos y seguida de la piel en 1 caso. Como vemos, las manifestaciones básicamente laringias fueron a nivel de la glotis y subglotis en estos 5 pacientes. Siguiente. Las imágenes son parte de las fotografías de los pacientes que fueron encontrados con esta enfermedad. En particular, las lesiones subglóticas fueron más pronunciadas, como nuestro caso clínico, ¿no? Que las glóticas, y a menudo se presentan como lesiones unilaterales o asimétricas en el inicio de la enfermedad y manifiestan una masa nodular submucosa laringea con una textura resistente y resistente al sangrado también. Algunos eran de naturaleza sólida, quística y contenían moco en su luz. Siguiente. En todos estos 5 casos se reveló la expresión positiva de la inmunohistoquímica, que es la S100 y la CD68 que necesitamos para confirmar este diagnóstico, ¿no? Y lo que es el fenómeno de periodolesis, ¿no? Que también se vieron en estos 5 pacientes. Siguiente, por favor. ¿Cómo se trataron estos pacientes? 2 pacientes que fueron tratados en las primeras etapas se sometieron a cirugía abierta y traqueostomía, parecido a nuestro caso, y otros 3 pacientes se sometieron a cirugía endoscópica laringea, ¿no? Para tratar las lesiones laringeas. De estos últimos pacientes sometidos a cirugía endoscópica laringea, 2 tuvieron que ser sometidos a una nueva cirugía secundaria, ¿no? Para extirpar los tumores residuales. Los 5 pacientes recibieron un régimen de prednisona, que como sabemos parte del tratamiento es recibir corticoides sistémicos durante semanas, 2 a 4 semanas, ¿no? Todos recibieron prednisona y luego fueron a la cirugía. Siguiente.
La mediana de seguimiento de estos pacientes fue más o menos 101 meses y vemos las imágenes ya luego de la cirugía, ¿no? Que ya quedaban libres de la tumulación. Siguiente. Discusión. Esta enfermedad de Rosay-Dorfman es un tipo de histocitosis no maligno y un poco frecuente y se presenta principalmente en jóvenes, varones. Tiene la principal manifestación clínica de la linfadenopatía cervical gigante e indolora. A veces cursa con fiebre y una tasa elevada de sedimentación de eritrocitos. Evidentemente hombres 5:1 y la afectación laringea es extremadamente rara. Hasta el momento se han notificado menos de 30 casos de este tipo en la literatura inglesa y la mayoría son informes de casos aislados. Lo más probable, lo que recomienda, ¿no?, la literatura es que esta enfermedad también se puede ver, ¿no?, con medidas de reacción en cadena de polimerasa como el PCR para basarse que es una enfermedad inflamatoria. Siguiente. Actualmente no hay un tratamiento, un protocolo estandarizado para esta enfermedad. Sin embargo, que 20% de estos pacientes que padecen esta enfermedad se resolucionan espontáneamente. El glucocorticoide, en este caso la prednisona que usaron, es el fármaco de uso común y se ha informado que un tercio de pacientes responden a esta terapia. Un estudio previo, en este estudio con la vincristina, con los glucocorticoides alcanzaron también una eficacia de curación del 50%. Para las lesiones que tienen afectación laringea, como en nuestro caso, la resección quirúrgica vendría a ser la recomendación general, porque ya sabemos que esta tumoración puede seguir creciendo sin afectar todo lo que es la vía aérea, ¿no?, y puede ser potencialmente mortal. Siguiente. El abordaje quirúrgico, esta tasa para evitar la recurrencia a largo plazo, aumenta la supervivencia y en general la enfermedad Rosay-Dorfman tiene buen pronóstico, pero la presencia de compromiso laringeo amenaza la vía aérea, por lo que se recomienda siempre que todo paciente que diagnosticado enfermedad Rosay-Dorfman se somete a una laringoscopía para excluir la afectación laringea. Y para aquellos que tienen la afectación, la cirugía es el método más eficaz y esencial para el diagnóstico. Conclusiones finales: la enfermedad Rosay-Dorfman es clínicamente rara y los pacientes que fueron tratados con régimen de administración hormonal y resección quirúrgica mostraron condiciones laringeas más favorables. Para individuos con disnea se debe considerar la traqueotomía y una vez que la condición se estabilice se puede realizar una decanulación. Siguiente. Listo, esta es la bibliografía que he revisado. Si tienen alguna pregunta. Bueno, interesante el caso, felicitaciones. Una pregunta nada más. Viendo que, bueno, era una tumoración, ¿no?, como ya se ha explicado, esta patología tan rara de Rosay-Dorfman, y la tumoración estaba bien circunscrita, por así decirlo, claro, muy diferente a lo que es, por ejemplo, una estenosis adquirida después de una intubación prolongada, ¿no? No pensaríamos tal vez en la posibilidad de retirar el tubo de Montgomery un poco más temprano, de repente. Bueno, eso lo hacemos por protocolo en el servicio, ¿no? Siempre, sí, se podría retirar mucho más antes, a veces no hay tubos quirúrgicos tampoco en el servicio, es lo que demora en hacer toda la preparación del paciente, pero sí, en un paciente que no, tú sabes pues que el Montgomery se coloca pues como un tutor para evitar una secuela que puede ser una estenosis laringea, ¿no? Porque una traqueofisura se corta pues los cartílagos y lo que genera la estenosis es la condritis, ¿no? La inflamación del cartílago, que esto puede generar posteriormente una estenosis, ¿no? Es una medida preventiva, sí se puede retirar antes, pero en el servicio lo tenemos por protocolo pues 9 meses, ¿no? Pero sí se podría retirar antes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Yo soy Angie Cano, soy médico residente de tercer año del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, y junto con la doctora Jimena Lizaga vamos a presentar el caso clínico acerca de perforación septal. Entonces, iniciaremos con la anamnesis. Esta es, siguiente, una paciente mujer, iniciales SRY, de 39 años, natural y procedente de Puno, de religión católica, y que trabaja también para la institución como personal de CIMSA en Puno.
Como fecha de ingreso ha sido el 20 de febrero de este año y los datos fueron proporcionados por la paciente. Siguiente. Bueno, como enfermedad actual, tiene tiempo de enfermedad de aproximadamente 9 meses, cuyos síntomas principales son la obstrucción nasal, las costras nasales y la respiración bucal. Entonces, esta paciente tiene el antecedente de que había sido intervenida quirúrgicamente el 11 de agosto del 2018 de una dacrosistorrinostomía endoscópica endonasal de ojo derecho más una septoplastia y turbinectomía parcial inferior bilateral por nuestro servicio, ya que tenía el diagnóstico de una obstrucción baja de la vía lacrimal, además de una desviación septal e hipertrofia de cornetes. Posterior a la cirugía antes mencionada, la paciente presenta remisión completa de los síntomas de obstrucción de la vía lacrimal, como eran la epífora y el aumento de volumen de la región inferomedial del canto interno del ojo derecho. La paciente acude regularmente a sus controles y es así que en uno de ellos, en el día 21 posoperatorio, se identifica en el área 2 de Kotle de la fosa nasal derecha una costra firmemente adherida a septum, rodeada por una zona de mucosa de coloración violácea, que en esta oportunidad, en este control, no se retira. Es así que continúa viniendo a sus controles postoperatorios y en el día 50 se objetiva ya una perforación septal en el área 2 de Kotle, que justamente correspondía a la zona en la que se encontraba la costra y la área violácea de la mucosa, ¿no? Además, la paciente manifestaba ya los síntomas de obstrucción nasal, de formación de costras nasales, de respiración bucal y lo manifestaba así como sensación de entrada de aire frío por las fosas nasales. No había epistaxis a repetición, no habían silbidos nasales y bueno, los síntomas como de la obstrucción de la vía lacrimal habían cedido. Entonces es programada por nuestro servicio para realizarle una cirugía endoscópica de cierre de perforación septal. Dentro de las funciones biológicas, todas estaban conservadas. En cuanto a sus antecedentes personales fisiológicos, pues la paciente no tiene ningún hábito nocivo que se podría también tomar como una causa de la perforación, no tiene ningún hábito nocivo. En cuanto a sus antecedentes patológicos, la única cirugía, la que ya les he mencionado, por obstrucción de la vía lacrimal, hospitalizado por esta cirugía y por 3 partos, no tiene ninguna otra comorbilidad, no tiene ninguna otra enfermedad, no tiene alergias y no recibe ningún medicamento actualmente. En cuanto a sus antecedentes familiares, también no tendría ningún antecedente familiar de importancia y sus antecedentes socioeconómicos tampoco ninguno de importancia. En cuanto al examen físico de ingreso, entró con una temperatura de 37 grados, un pulso de 64 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una presión arterial de 110/70, talla de 1,48 metros y pesaba 44 kilos. En el examen físico pues pasaremos, no tenía nada relevante, pasaremos de frente al examen preferencial en el que se observaba una pirámide nasal bien conformada, las narinas simétricas, un dorso osteocartilaginoso conservado con la angulación de la válvula nasal interna dentro de límites normales, la mucosa nasal rosada, se evidenciaba una cicatriz nacarada retráctil en vestíbulo nasal derecho, se evidenciaba en el septum una desviación septal alta, leve a la derecha y se objetivaba la perforación septal ovalada en área 2 de Kotle de aproximadamente 1,5 centímetros por 0,8 centímetros con bordes regulares no granulomatosos y con costras adheridas en sus bordes, los cornetes medios eutróficos y los cornetes inferiores con cicatriz en su borde libre. Nada más en el examen físico, pasaremos hacia ya los exámenes auxiliares. Se le tomaron sus exámenes sanguíneos preoperatorios que estaban normales, un riesgo quirúrgico de 1/4 y una tomografía de senos paranasales, en donde se objetiva que los senos paranasales están bien neumatizados. Se evidencia la ausencia parcial de estructura cartilaginosa en tercio anterior nasal, con un buen soporte osteocartilaginoso y una desviación septal leve alta a la derecha. Entonces la paciente ingresa con un diagnóstico de un síndrome de dificultad respiratoria nasal, una perforación septal y una posoperada de dacrosistorrinostomía endoscópica de ojo derecho, posoperada de septoplastia y posoperada de turbinectomía. El plan de trabajo era un cierre endoscópico de perforación septal. Entonces esta es la tomografía que se le tomó
cuando ya se objetivó la perforación, en donde podemos observar en las 3 imágenes la ausencia parcial de cartílago, ¿no?, en el tercio anterior de la nariz. Esta es una imagen ya tomada por endoscopía, en donde objetivamos la perforación y donde hicimos la medición, alcanzando entre 1.5 por 0.8 centímetros, ¿no? Y bueno, esta es la foto ya del postquirúrgico. La doctora Jimena Arizaga les va a explicar la técnica quirúrgica. Entonces aquí lo que vemos ya es el flap mucoso que ya ha sido puesto sobre la perforación hasta objetivar su obturación completa, ¿no? Esto ya es en el intraoperatorio, que fue el 21 de febrero del 2019. En cuanto al informe operatorio, pues lo relevante es el diagnóstico preoperatorio fue perforación septal, el posoperatorio el mismo, acompañado de una sinequia turbino-septal derecha. La cirugía que se hizo fue el cierre endoscópico de perforación septal con la liberación de la sinequia bajo anestesia general inhalatoria con un tiempo quirúrgico de 3 horas. En cuanto al informe operatorio, pues los hallazgos era la desviación septal alta a la derecha, una perforación septal de aproximadamente 1.5 por 0.8 centímetros en el área 2, que tenía un buen soporte cartilaginoso, osteocartilaginoso, una sinequia de cornete medio a septum de aproximadamente 3 milímetros de ancho a nivel del área 4 de Kotle. Y en cuanto al procedimiento, bajo visión endoscópica se objetivan los hallazgos antes descritos. Lo primero que se hace es evaluar el soporte osteocartilaginoso de la perforación septal y procedemos a la infiltración con lidocaína y epinefrina en las zonas en las que se va a realizar el decolaje, como es el piso, el meato inferior, el septum nasal de la fosa nasal derecha. Posterior a ello se procede al reavivamiento de bordes de la perforación y a liberar la sinequia antes descrita. Luego, con el uso del electrocauterio punto colorada, se realiza la incisión, que va a hacerse 1 centímetro posterior a la axila del cornete medio. Esta inicia de forma paralela al septum, esta va a llegar hasta el piso de la fosa nasal y va a subir hacia lo que es el meato inferior, luego se vuelve horizontal y vamos a cuidar aquí la desembocadura de la válvula de Hasner, se continúa hacia anterior y en este punto ya se vuelve perpendicular hacia el tabique, siguiendo el borde inferior de la perforación. Una vez que se ha realizado todo el corte, procedemos a decolar el flap mucoso y se rota, cubriendo la perforación en su totalidad, cuidando de que quede incluso más anterior que la perforación. Se sutura esta con Vicryl 4 ceros a nivel tanto anterior como superior. Es importante que sea sin tensión y sobrepasando el borde anterior de la perforación. Se colocaron férulas de plástico bilateral y taponamiento nasal con 2 dedos de guante de una mecha nasal en cada fosa nasal. Entonces, este es el primer control postoperatorio que tenemos registrado, que lo hicimos por nasofibra el 18 de mayo del 2019. Este es por la fosa nasal izquierda, en donde se objetiva ya la perforación cerrada y una costra ahí en el lado. Esta ya es por la fosa nasal derecha, donde se objetiva el cierre completo de la perforación. Este video es para evidenciar la ventana de la dacriocistorrinostomía que se realizó, en donde vemos que está pues completamente permeable, ¿no? Y por ello la remisión de los síntomas. Y también ahí al final se objetiva el septum con la costra firmemente adherida, pero ya se objetiva la perforación el cierre de la perforación por la otra fosa nasal. Y este es el último control postoperatorio de 7 meses, en donde se objetiva ya no hay la costra y se objetiva pues el cierre completo de la perforación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora entonces pasaremos a la explicación de la técnica quirúrgica dada por la doctora Jimena Arizaga.
Buenas noches con todos. Vamos a explicar lo que es el cierre endoscópico de las perforaciones septales. Para una breve introducción, bueno, explicar un poco lo que es la perforación septal. Sabemos que, bueno, es una comunicación directa entre las cavidades nasales, que se va a dar esto debido por un daño en la mucosa, en la submucosa, en la parte del pericondrio o en el esqueleto osteocartilaginoso, ¿no? Bueno, este es un diagrama que, bueno, lo saqué del libro del doctor Issam Alovi, que actualmente está rankeado en el segundo puesto a nivel mundial en cierres endoscópicos de perforación septal, que me parece muy dinámico, ¿no? Y explica muy bien el tema de las perforaciones septales, ¿no? Tenemos que ver lo que es la historia clínica del paciente, ver si ha habido antecedentes de traumatismos, si ha habido un antecedente de cirugía nasal, si es que tiene un consumo de cocaína o si presenta síntomas como fiebres o sudor nocturno o pérdidas de peso que nos van a indicar otro tipo de enfermedades que también causan perforaciones septales, ¿no? Importante también lo que es la exploración física, al realizar la rinoscopía anterior acompañado de una endoscopía nasal, que actualmente debe hacerse sí o sí en un examen prequirúrgico en un paciente con perforación septal para valorar esto el soporte osteocartilaginoso, ¿no? Bueno, y además de una auscultación pulmonar que van acompañadas de las pruebas complementarias de analítica, tanto lo que es el ANCA-C, el ANCA-P, el BCG, un test de cocaína en orina, una tomografía de senos paranasales y una radiografía de tórax, ¿no? Dentro de las causas que tenemos de lo que es la perforación septal, entre las cuales son las infecciosas, ¿no? Que puede ser de causa de tuberculosis, de infecciones fúngicas, de lepra, sífilis, el rinoescleroma, y las que son las enfermedades autoinmunes o las vasculitis, ¿no? Como el lupus eritematoso, la policondritis, la granulomatosis de Wegener o la reumatosis eosinofílica. Y bueno, las lesiones por abuso de cocaína, que en nuestro medio, bueno, no es tan frecuente como en Europa. Las lesiones idiopáticas también por enfermedades como la sarcoidosis o las lesiones de la línea media, o también las lesiones neoplásicas. En cuanto a una perforación septal, se debe de valorar las manifestaciones clínicas, ¿no? Porque hay perforaciones que no van a presentar manifestaciones que van a ser incapacitantes para el paciente, ¿no? Entre estas, lo que es la congestión nasal, la formación de costras, la obstrucción nasal y los silbidos, ¿no? De acuerdo a la localización de la perforación. Y las episodios recurrentes que va a presentar el paciente en su sintomatología. Otra cosa que es muy importante para lo que es el cierre endoscópico de las perforaciones es valorar lo que es la vascularización, ¿no? Ya sabemos que la vascularización nasal está básicamente por lo que es la carótida externa y la carótida interna. Entre la carótida externa, ¿no? Las ramas importantes que es la maxilar y la arteria facial, y la arteria carótida interna por lo que es la arteria oftálmica, ¿no? Y la arteria maxilar por la arteria esfenopalatina, que nos va a dar la arteria nasal posterolateral, la arteria septal posterior, y la arteria facial, lo que es la arteria labial superior y la arteria lateral nasal, ¿no? Y la arteria oftálmica, lo que nos va a dar las arterias etmoidales tanto anterior como la arteria etmoidal posterior. Vemos aquí, ¿no? En el diagrama cómo se va a hacer la ramificación, ¿no? Sobre todo de las arterias etmoidales anteriores y posteriores, la arteria esfenopalatina, la arteria nasal lateral, que van a dar todo lo que es el plexo de Kieselbach, que ya lo sabemos, y es importante porque estas ramas van a ser tomadas en cuenta para hacer los flaps mucosos para los diferentes colgajos que se van a utilizar tanto para los cierres de perforación como para los cierres de base de cráneo, ¿no? Vemos, bueno, igual aquí el diagrama de estas ramificaciones que hay que tomar muy en cuenta, que son en la parte endoscópica, ¿no? Vemos aquí lo que ya les he explicado, las ramificaciones, cómo se van a juntar, y eso lo que va a ser importante para la toma de este flap. En cuanto al tratamiento de una cierre de perforación, siempre se tiene que dar el tratamiento conservador, ¿no? Al inicio, que se da tanto con lo que son los lavados nasales, con tópicos nasales, ungüentos nasales con vitaminas y también con antibióticos, dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿no? Se le debe de indicar este tipo de tratamiento conservador antes de empezar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Vemos ahí cómo se realizan los lavados nasales.
Entre otros de los tratamientos que también es muy usado es lo que es el botón septal, ¿no? Que bueno, vemos ahí que se hace con una estructura de silicona, ¿no? Que se mide, como vemos ahí en el diagrama, se talla de acuerdo a la perforación, ¿sí? Y ¿no? De acuerdo a eso se va haciendo el tamaño de la perforación para poder encajarlo después, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vemos que se sutura los bordes de uno de los cabos para que luego encaje y bueno, se coloque el botón septal. Lo malo de los botones septales actualmente es de que causan muchas infecciones, ¿no? Por eso también se han dejado de lado, porque también hacen que la perforación sea más grande o que el paciente tenga más síntomas inclusive de que cuando tenía la perforación septal. Bueno, vemos ahí cómo queda este botón septal, ¿no? Este es un video donde podemos ver esta colocación de botón septal, ¿no? En la perforación, que bueno, en algunos pacientes no están como que muy de acuerdo en hacer los colgajos, no están, entonces se les propone este botón septal en perforaciones sobre todo que sean menores de 1 centímetro, ¿no? Vemos ahí la medición de la perforación, como les expliqué, se marca de acuerdo a la perforación y posteriormente se va a colocar, ¿no? De acuerdo a los bordes para que encaje en esta perforación. Lo está insertando y bueno, posterior se encaja y queda, ¿no? Cerrada este tipo de botón septal. También, bueno, el uso de injertos libres también de lo que es el cornete inferior o el cornete medio se pueden usar también para las cierres de perforación pequeños, ¿no? Que sean de 0.5 o de 0.8 milímetros, se pueden usar ese tipo de injertos libres, ¿no? Ahí vemos cómo se saca toda la parte ósea del cornete y se deja la mucosa para colocarlo en la zona de la perforación. Vemos ahí, bueno, aquí lo explica, ¿no? Que hay que decolar, hacer el decolaje para colocarlo en el medio y posteriormente la sutura, ¿no? Eso me parece que es la parte más importante, ¿no? De las técnicas quirúrgicas en cuanto a lo que es el cierre endoscópico. Este es un diagrama que también he sacado del libro del Dr. Isam, donde él valora de acuerdo si es que hay un soporte osteocartilaginoso o si no hay un soporte osteocartilaginoso, ¿no? Dependiendo del tamaño, si es mayor o menor de 2 centímetros y la localización. Va a usar ese tipo de colgajos que todos son endoscópicos. El colgajo de suelo nasal, en el caso de una localización anterior o inferior, en una localización medio-alta si es un colgajo de arteria modal anterior, y en una localización cualquiera cuando hay un soporte osteocartilaginoso se usa el colgajo de arteria modal anterior, que es en el caso de nuestra paciente el que hemos utilizado, ¿no? La ventaja de este es de que en la mayoría de las perforaciones hay un éxito del 90% en el cierre usando este colgajo, sobre todo cuando hay un buen soporte osteocartilaginoso, ¿no? Y bueno, cuando no encontramos el soporte, utilizar los colgajos también de lo que es el colgajo del cornete inferior o el colgajo del cornete medio o colgajos de pared lateral o bueno, también últimamente lo que es el colgajo pericraneal para las perforaciones totales, que actualmente, bueno, se ha explicado en algunas ponencias de que es muy usado, no tanto en lo que es como base de cráneo y también en las perforaciones amplias, ¿no? De perforación. Vamos a hablar ahora de lo que es el colgajo de la arteria modal anterior, la técnica quirúrgica que se usó en nuestra paciente. Bueno, es igual un resumen de lo que ya les expliqué. Bueno, vamos a explicar la técnica del colgajo de la arteria modal anterior. Esa paciente tuvo un tipo quirúrgico de 3 horas, ¿no? Pero hasta ahora vamos 4 pacientes operadas con esta técnica. Lo que es muy beneficioso de la técnica esta endoscópica es que el tipo quirúrgico disminuye mucho a comparación de una técnica directa por rinoscopio. Generalmente dura 30 minutos a 40 minutos como máximo, de acuerdo a la destreza del cirujano como vaya adaptándose. Es muy efectiva, como les dije, un 90% cierra totalmente la perforación. Vamos a explicar la técnica con un video también con unas imágenes.
Vemos acá ¿no? lo que es la arteria inguinal anterior en un componente anatómico de un cadáver, ¿no? Cuando hacemos la disección de la endodectomía, vemos cómo se visualiza, ¿no? la arteria inguinal anterior cuando entra a la cavidad nasal, a través de, ¿no? cuando la ubicamos en la parte de la órbita entre el oblicuo superior y el recto medio, ¿no? Vemos su entrada y cómo es que se va a ir hacia el septum para dar estas ramas que son las importantes para utilizar este colgajo de arteria inguinal anterior, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, este es el paso a paso, la técnica. Se realiza la medición de la perforación, luego se hace la valoración del soporte osteocartilaginoso, que debe ser un buen soporte osteocartilaginoso para hacer esta técnica. Posteriormente se hace el reavivamiento de los bordes de la perforación, ¿no? Aquí está utilizando una cuchilla de Weber, o también se puede usar la punta colorada para poder hacer este reavivamiento de los bordes hasta que estén sangrantes. Bueno, después se hacen las incisiones, ¿no? Se empieza con una incisión que se realiza en el septum, primero 1 centímetro posterior a la axila del cordete medio, se visualiza la axila del cordete medio, y paralelo en el septum 1 centímetro posterior, y dejando 2 milímetros en el techo nasal se procede a hacer una incisión vertical hacia el piso de la fosa nasal, ¿no? Siempre cuidando de que sea el hueso del paladar duro, ¿no? Porque si tocamos la parte del paladar blando, el paciente podría quedar con una insuficiencia velopalatina. Hay que tener cuidado al realizar esta incisión, que posteriormente se hace hasta el meato inferior, como vamos a ver en la siguiente imagen. Siempre ahí visualizando lo que es la válvula de Hasner, tenerla en cuenta para no dañarla, y se realiza la incisión hasta ahí de acuerdo al colgajo que vamos a necesitar de acuerdo al tamaño de la perforación. Posterior, una incisión hacia anterior, hacia la apertura piriforme, como vamos a ver. Y posteriormente se hace la incisión hacia el septum, nuevamente, y por el borde inferior de la perforación, y la otra incisión vertical, que va a ser el pedículo, va a ser a través del borde posterior de la perforación. Entonces, en esta imagen podemos ver, ¿no? las incisiones que les he explicado, y posteriormente el movimiento de rotación que va a hacer este pedículo, que inclusive debe sobrepasar a la perforación, ¿no? No debe quedar en tensión, debe sobrepasar, y generalmente es un pedículo bastante grande que puede ocupar hasta perforaciones de 2 centímetros o de 2.5 centímetros, como hemos visto, que normalmente es un colgajo que siempre va a estar nutrido y va a ser adecuado, ¿no? para el cierre de perforación. Aquí vemos 2 videos donde les explica lo que ya les expliqué, ¿no? Bueno, aquí está en un cadáver. Vemos ahí la valoración de soporte vascular, ahí la axila del cordete medio, y ahí va a proceder a hacer las incisiones con la punta colorada. Primeramente siempre la infiltración, ¿no? Cuando es la incisión que se hace en el borde posterior de la perforación, se va hasta el suelo del piso de la fosa nasal, que se hace en el meato inferior. Bueno, posterior ya la otra incisión que les expliqué, la incisión que va desde 1 centímetro posterior de la axila del cordete medio, se procede posteriormente al decolaje, que debe ser sumamente cuidadoso para no dañar el pedículo. Esa es la incisión que se realiza del posterior, ¿no? La incisión posterior del pedículo. Bueno, posterior con un decolaje. Que debe ser sumamente cuidadoso, ¿no? Para no, a veces el momento de hacerlo un poco apurado puede hacer que haya arrancamientos y ese colgajo ya no va a servir, ¿no? Y bueno, vemos ahí, ¿no? El pedículo, ahí se ve un poco de las ramas de lo que es la arteria inguinal anterior, y bueno, posteriormente la rotación de este, ¿no?
la rotación y la oclusión total de la perforación, ¿no? No debe quedar tensión, sobrepasar el borde anterior y posiblemente la sutura debe hacerse con un bicril 4 ceros, ¿no? De aguja 15, tanto en los bordes superiores como en el borde anterior y en el borde inferior, ¿no? Y en el otro lado vamos a ver que, bueno, se va a ver la obturación completa, ¿no? Posteriormente, eso que queda del hueso denudado la mucosa simplemente va a correr y se va a quedar la mucosa normal, ¿no? Eso es el video lo mismo que ya expliqué. Igual, ¿no? Bueno, como resumen, ¿no? Dejarles esta imagen, ¿no? Que bueno, de hecho me parece que es una buena técnica para el cierre de las perforaciones, que bueno, ahora que hay muchos pacientes que vienen con muchos síntomas, se les puede proponer esta técnica que en realidad es bastante rápida, no demora mucho tiempo cuando ya le adquieres la destreza para la técnica, y bueno, es endoscópica, no directa también. Bueno, no, ese es el cierre de la perforación como queda, y posteriormente vamos a ver un control del paciente 6 meses posoperatorio, cómo se, ¿no? La mucosa corre y se cierra totalmente la perforación. Bueno, en el posquirúrgico, bueno, dejar el antibiótico con el analgésico, bueno, el silástico, las férulas de plástico por unas 3 o 4 semanas, indicar los lavados nasales, los ungüentos nasales de antibiótico y vitaminas, y el taponamiento nasal debe estar solamente por 2 días y no debe ser un taponamiento muy fuerte, ¿no? Porque eso también perjudicaría este colgajo, ¿no? Bueno, ese es un libro que me regaló el doctor Isam cuando estuve en España, me lo dedicó para el reto de los cierres de perforación, que yo estoy muy agradecida porque de hecho la trajimos al hospital y hasta ahora van 4 pacientes, de los cuales ya 3 han cerrado la perforación. Bueno, y me pareció muy interesante ponerlo, ¿no? Como una anécdota. Eso sería todo, gracias.